El altar del incienso. Frente de la puerta del lugar santísimo se encontraba el altar del incienso. La Biblia dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás, y lo cubrirás de oro puro, sus cubiertas, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. La madera de acacia simbolizaba la fuerza y el oro la pureza. De ese modo la oración debe brotar del altar del corazón, de un corazón leal, honrado y resuelto. El altar del incienso fue ubicado en el lugar santo, junto al velo que separaba ese lugar del lugar santísimo. Aunque estaba en el lugar santo, se consideraba que pertenecía al lugar santísimo. Este concepto surgió del hecho de que cuando los sacerdotes en su ministerio se acercaban a la sagrada presencia que estaba por encima del propiciatorio, llegaban hasta el altar del incienso. Salvo en el día de la expiación, no podían acercarse más que hasta ese punto. Era este el lugar a donde venían a encontrarse con Dios, cuya morada estaba en el lugar santísimo. El incienso que se ofrecía allí no solo llenaba el lugar santo, sino que se elevaba y pasaba por encima sobre el velo al lugar santísimo. El hecho de que el altar estuviese delante del propiciatorio nos enseña que por medio de la oración podemos entrar en la presencia de Dios. Aunque el velo de la humanidad impide que nuestros ojos físicos vean a Dios, la fe y la oración pueden llegar a donde el cuerpo no puede entrar. El incienso debía ofrecerse en el altar 2 veces al día, en la hora de la oración matutina y de la oración vespertina. El altar del incienso representaba la intersección continua, así como el altar del holocausto representaba la expiación continua. El incienso quemado en forma continua nos enseña que diariamente debemos venir ante el Señor en oración. Debemos orar sin cesar. En las Escrituras, el incienso simbolizaba las oraciones que ascienden desde el altar del corazón hacia Dios. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El cuadro representa al ángel que añade incienso a las oraciones de los santos a medida que éstas ascienden al trono de Dios. La escena descrita puede entenderse como símbolo de la ministración de Cristo a favor de su pueblo. Cristo, como intercesor, añade sus méritos a las oraciones de los santos, que por este medio son hechas aceptables ante Dios.
Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca y mientras ascendía la nube del incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo, y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hacia la parte del tabernáculo. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intersección de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intersección tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. El lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, rostro de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dentro del arca se encontraban las siguientes partes: 2 querubines, un incensario de oro puro. Estos dos se encontraban encima del propiciatorio, que era la tapa del arca. Dentro del arca, o sea, debajo del propiciatorio, se encontraba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley, o los 10 mandamientos. Miremos a continuación el significado de cada una de ellas. Los querubines. Los querubines estaban unidos al propiciatorio, uno en cada extremo. Un ala de cada querubín estaba extendida hacia lo alto y la otra estaba doblada sobre su rostro. En señal de reverencia y humildad, la posición de los querubines con el rostro vuelto hacia el centro y hacia abajo
representaba la reverencia que las huestes celestiales demuestran por la ley de Dios y su interés en el plan de la redención. El incensario de oro puro. Por encima del propiciatorio reposaba la Shekinah, el símbolo de la presencia divina. Dios más bien estaba allí, su presencia entre querubines, y a medida que el incienso ascendía con las oraciones de los que rendían culto, llenaba tanto el lugar santísimo como el santo. El propiciatorio. Romanos 3:25 nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Claramente se refiere a esa parte del arca del pacto, generalmente conocida como el propiciatorio, que se refiere a la tapa del arca. Sobre ese artefacto, que era de oro puro, se esparcía la sangre en el día de la expiación. Y desde allí, en virtud de la expiación, se otorgaba el perdón al pecador arrepentido. Esta era la más sagrada de todas las ceremonias hebreas, y como era un símbolo de la obra expiatoria de Cristo, que era el centro de la ceremonia simbólica de la expiación. Aquí se aclara el uso que hace de él Pablo al referirse a su sacrificio, para representar más claramente la obra de la redención y reconciliación. En forma significativa, el propiciatorio estaba hecho de oro puro, lo que implicaba que la misericordia es el más precioso de todos los atributos divinos. Estaba ubicado por encima de la ley, así como la misericordia sobrepuja la justicia. Eran necesarias tanto el arca como su justicia, como el propiciatorio con su misericordia, para revelar plenamente la manera como Dios procede con los hombres. La misericordia sin la justicia es sentimentalismo débil, que subvierte todo orden moral. Por otra parte, la justicia sin la misericordia es severidad moral, implacable en teoría, pero repugnante a Dios y los hombres. El vocablo así traducido se deriva de una raíz que significa cubrir, es decir, perdonar el pecado. Representaba la misericordia divina. En la Biblia aparecen frases como: Dios, sé propicio a mí pecador, expiar los pecados del pueblo, Cristo como propiciación por nuestros pecados. Este contexto, que describe el ofrecimiento de justificación y redención mediante Cristo, propiciación, parece representar el cumplimiento de todo lo que estaba simbolizado por el propiciatorio del Antiguo Testamento. Jesús ha sido presentado mediante su muerte expiatoria como el medio de expiación. El sacrificio expiatorio, la propiciación y la reconciliación. Es evidente que la muerte expiatoria de Jesús ha pagado el precio del castigo del pecado y ha hecho posible el perdón y la reconciliación de todos los que tienen fe en Él. Por supuesto, esto no debe entenderse que significa que el sacrificio de Cristo se ofreció como los sacrificios paganos,
para aplacar a un Dios ofendido y para persuadirlo a que considerara con más benignidad a los pecadores. La expiación de Cristo no se hizo para inducir a Dios a que amara a los que de otro modo hubiese aborrecido. No se hizo para crear un amor que no existía, sino que se llevó a cabo como una manifestación de amor que ya había en el corazón de Dios. En realidad, Dios se sacrificó a sí mismo en Cristo para la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Nuevo Testamento pone mucho énfasis en la sangre de Cristo en relación con la obra de la redención. Jesús mismo dijo que su sangre por muchos es derramada. Somos justificados en su sangre. Tenemos redención por su sangre. Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Los que estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La iglesia de Dios ha sido comprada por su propia sangre. Somos lavados de nuestros pecados con su sangre. En el Nuevo Testamento se muestra muy claramente esa obra de reconciliación mediante la sangre de Cristo. De igual manera, en el Antiguo Testamento se considera que la sangre representa la vida. Dios prohibió comer carne con su sangre, que es la vida. El derramamiento y el esparcimiento de la sangre en todos los servicios del Antiguo Testamento significaban quitar la vida de los animales sacrificados para ofrendarla. De modo que el derramamiento de la sangre de Jesús simbolizada en el Antiguo Testamento significa el ofrecimiento de su vida como un sacrificio. La sangre de Cristo representa su vida ofrendada como sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. La sangre de Cristo, que representa la perfecta vida de Jesús dada por el hombre, es eficaz como propiciación, justificación y reconciliación. Es recibiendo la vida derramada por nosotros en la cruz del Calvario como podemos vivir la vida santa. El maná. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo ante el Eterno para que sea guardado para vuestros descendientes. ¿Por qué Dios dio el maná al pueblo de Israel? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. La educación de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida. El pueblo tenía que ser santo y el Señor sabía que el consumo de carne impediría su progreso espiritual. El alimento que se les proveyó era de tal naturaleza que promovía la fuerza, tanto física como mental y moral. Y no hubo ni un solo débil en todas sus tribus con el maná. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y Eva en el Edén. He aquí, dijo, que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Por este motivo,
quedaron los israelitas en gran parte privados de alimentos de origen animal. El Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio y con la elección que hizo para con Israel nos enseñó la misma lección. La caída de la pareja en el Edén fue por el apetito, pues la Escritura dice: la serpiente era astuta, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol del huerto era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el caso de nuestros primeros padres, el deseo intemperante dio como resultado la pérdida del Edén. La templanza en todo tiene que ver con nuestra reintegración en el Edén, más de lo que los hombres se imaginan. Fue allí donde inició la degradación del hombre. Fue por medio del apetito donde empezó la desobediencia, y es por ahí donde debe empezar la restauración. Esto lo demuestra la obra de redención hecha por nuestro Señor Jesús. Veamos lo que dice la Escritura. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Adán y Eva cayeron por el apetito intemperante. Cristo vino y soportó las más duras tentaciones de Satanás y en favor de la raza venció el apetito, mostrando que el hombre puede vencer. Así como Adán cayó en el apetito y perdió la bendición del Edén, los hijos de Adán pueden por medio de Cristo vencer el apetito y por la temperancia en todas las cosas volver a conquistar el Edén. Hay algunos resultados de un apetito pervertido. El apetito complacido le impide a uno comprender la verdad presente. Paraliza los sentidos, embota el cerebro, descalifica a la persona para trazar planes y dar consejos. En los niños debilita las facultades espirituales, mentales y físicas. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor. Él fue un representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas, con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan era un hombre reformador. El ángel Gabriel, directamente del cielo, dio un discurso sobre la reforma pro salud al padre y a la madre de Juan. Dijo que no debía beber vino ni ninguna bebida fuerte y que debía ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, su régimen alimenticio, puramente vegetal de langostas y miel silvestre,
era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por doquier. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los hombres, pues, pueden profanar sus cuerpos por medio de complacencias pecaminosas. Si no son santos, no son idóneos para ser adoradores espirituales, ni son dignos del cielo. Si el hombre aprecia la luz que Dios en su misericordia le da sobre la reforma pro salud, puede ser santificado por medio de la verdad y hecho idóneo para la inmortalidad. Pero si desatiende esa luz y vive en violación de la ley natural, debe pagar la penalidad. La Biblia dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El hombre no es dueño de sí mismo. No tiene derecho a usar sus facultades de acuerdo con los deseos e impulsos de su propio cuerpo pervertido. Él es propiedad de Dios por creación y redención. El hombre está obligado a vivir mental, física y espiritualmente como Dios ordena para la gloria de su nombre divino, y no para la complacencia de los deseos carnales. El hombre convertido es ciertamente un esclavo voluntario de Jesucristo. Solo vive para complacer a su Maestro. Es necesario tener una comprensión de la fisiología y de la anatomía y de las leyes de la salud. Los seguidores de Cristo no permitirán que sus apetitos y deseos carnales los dominen, sino que harán que sus cuerpos sirvan a mentes regeneradas que constantemente están dirigidas por la sabiduría divina. El enemigo de las almas comprende bien la importancia del equilibrio y procura que los cristianos fervientes caigan en los extremos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice el apóstol Juan. Debido a la estrecha relación entre la mente y el cuerpo, cuando prospera el alma o el carácter, el cuerpo está en mejores condiciones de tener salud. Por eso el Señor nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Los que disfrutan de banqueteos y comilonas arruinan su propio cuerpo. Salomón lo declara así: porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y su consejo es: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon un cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. Y es el mismo consejo de Pablo, pues dice: bueno es no comer carne ni beber vino. Mayormente por las tentaciones dirigidas al apetito, Satanás ha logrado inducir a los hombres a pecar desde la época en que indujo a Eva a comer del fruto prohibido. Y por ese medio, indujo a Israel a murmurar contra Dios. Desearon comer carne y cosecharon sus resultados. El Señor
Les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. El estado de la mente tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo y en forma especial con la salud de los órganos digestivos. Así como Dios proporcionó el maná para alimentar a los israelitas en el desierto, también cuidará de su pueblo en los momentos de necesidad. Esta es la razón por la cual el maná se encontraba dentro del arca. Los 10 mandamientos, es decir, las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. La principal finalidad del arca era la de servir como repositorio de la santa ley de Dios, puesto que las 2 tablas de piedra contenían la transcripción del carácter y de la voluntad de Dios. Habiendo sido escritas por la misma mano de Dios, se las honraba como el objeto más sagrado del santuario. Ningún creyente en Dios, en tiempo de los judíos, podía imaginarse el arca sin pensar inmediatamente en los 10 mandamientos. Por esta razón, este último era llamado el tabernáculo del testimonio. También se conocía la ley con el nombre del pacto, de ahí que el arca fuese comúnmente llamada el arca del pacto. El arca y el propiciatorio eran el corazón mismo del santuario. Las tablas de la ley dentro del arca testificaban que el reino de Dios está fundado sobre las normas inmutables de la justicia, la cual debe ser respetada aún por la gracia divina. La gracia no puede concederse de manera que invalide la ley. Cuando se perdona el pecado, debe también satisfacerse las exigencias de la ley contra el pecador. El propósito mismo del Evangelio es conseguir para el pecador el perdón de sus pecados por la fe en un mediador que no invalide la ley, sino que la establece. La gracia no puede concederse de manera que invalide la ley. Cuando se perdona el pecado, deben también satisfacerse las exigencias de la ley en contra del pecador. El propósito mismo del Evangelio es conseguir para el pecador el perdón de sus pecados por la fe en un medio que no invalida la ley, sino que la establece. Si bien las tablas dentro del arca testificaban en contra del pueblo, el propiciatorio mostraba un camino por el cual podían satisfacerse las exigencias de la ley, y el pecador podía ser salvo de la muerte, el castigo decretado por la ley. Basándose solamente en la ley, Dios y el hombre no pueden volver a unirse, puesto que el pecado nos separa de Él. Debe intervenir el propiciatorio rociado de sangre, pues solo podemos acercarnos a Dios gracias a la mediación de Cristo en favor nuestro. Las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos escritos por el propio dedo de Dios y que estaban dentro del arca, son el fundamento de su trono y el reflejo de su carácter. La Escritura nos dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Los mandamientos no solo son justos, sino que son la esencia misma de la justicia. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta ley es una transcripción del carácter santo y justo de Dios. El trono de Dios se funda en principios de rectitud, justicia y verdad. El salmista lo declara así:
Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La ley de Dios no solo es verdadera, es la verdad misma. No solo contiene la verdad, sino que en esencia es la verdad. Los que obedecen esta ley andan en la verdad, pero los que la desobedecen viven en error y falsedad. La Escritura lo dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No solamente la palabra de Dios le llama mentiroso, también ella lo declara de la siguiente manera: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, anda en tinieblas. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Son muchos los que están dispuestos a servir a Dios, pero desean hacerlo a su propia manera. Algunos aceptan en parte la ley de Dios como norma de vida, en tanto que otros sostienen que la ley fue completamente abolida. Solo unos pocos aceptan toda la ley moral de Dios como una expresión de amor, autorizada de la voluntad divina para su pueblo. El pecado coloca una barrera entre Dios y el pecador. Es cierto que Dios pasa por alto la desobediencia de los que no han tenido oportunidad de conocer la ley, pero también rechaza el servicio de los que la conocen y deliberadamente la quebrantan. Si Dios aceptara esto, estaría aprobando la rebeldía. Una vida moldada a la voluntad de Dios es la única evidencia segura de que una persona conoce a Dios. Los apóstoles declaran que no son los oidores de la palabra los que son justificados, sino los hacedores de ella. Las pretensiones de piedad deben corresponder con la conducta moral. Aquí representa el propósito íntimo que produce la conformidad de nuestros actos con la voluntad de Dios, como se expresa en sus mandamientos. Esta es la razón por la cual los 10 mandamientos se encontraban dentro del arca. Dentro del arca también se encontraba otro elemento que se llama la vara de Aarón. La palabra de Dios nos dice: Coré, Datán y Abirán se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Un acto instantáneo de Dios para evitar la propagación de un espíritu rebelde que había pervertido a toda la congregación.
Pero ahora Dios había ordenado que la iglesia teocrática ejerciera sus funciones sacerdotales externas por medio de aquella familia que había sido apartada para ese propósito. Es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto que el que consiste en menospreciar y rechazar los instrumentos que Él quiere emplear para que sean salvos. Como Coré y sus compañeros, muchos son hoy, aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo, los que piensan, hacen planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación, que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y a hablar mal de los siervos del Señor, aún a atribuirle los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón. A fuerza de reiterar la mentira y el deseo en contra de toda evidencia, llegan finalmente a creer que es la verdad. Mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios, creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando un servicio a Dios. A través de toda la historia de la iglesia, los siervos de Dios han tenido que arrostrar el mismo espíritu. Al rechazar la luz, la mente se oscurece y el corazón se endurece de tal manera que les resulta más fácil darle el siguiente paso en el pecado y rechazar una luz aún más clara hasta que por fin sus hábitos de hacer el mal se hacen permanentes. El pecado pierde para ellos su carácter inicuo. Como Coré declaran que el pueblo no tiene la culpa, quien lo reprende es causa de toda la dificultad. Y aplacando su conciencia con este engaño, los celosos y desconformes se combinan para sembrar la discordia en la iglesia y debilitar las manos de los que quieren engrandecerla. Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo, pecado que se endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Dijo nuestro Salvador cuando las obras de gracia que había realizado en virtud del poder de Dios fueron atribuidas por los judíos a Belzebú. Por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre, y los que rechazan deliberadamente este instrumento, considerándolo satánico, han cortado el medio de comunicación entre el alma y el cielo. Por la manifestación de su Espíritu, Dios obra para reprender y convencer al pecador. Y si se rechaza finalmente la obra del Espíritu, nada queda que ya Dios pueda hacer por el hombre. Se empleó el único recurso de la misericordia divina. El transgresor se aisló totalmente de Dios y el pecado ya no tiene cura. No hay ya reserva de poder mediante la cual Dios pueda obrar para convencer y convertir al pecador. Déjalo, dice el Señor. Entonces ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. Pero se dio otra prueba de que el sacerdocio se había instituido en la familia de Aarón. La palabra de Dios nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de sus padres, 12 varas, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, y las pondrás en el tabernáculo de reunión del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros.
florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Y dijo Jehová a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Quedó plenamente aprobado que Moisés y Aarón habían hablado por autoridad divina. Solo Aarón debía retener el elevado cargo por medio del cual había sido asignado. Ningún otro, ni aún de la tribu de Leví, podía aspirar a ese cargo. Aquí estaba la evidencia del agrado de Dios. El cayado que había sido colocado allí para Aarón no podría haber recibido vida, ni podría haber germinado, dado capullo, flor y fruto maduro, si Dios no le hubiera impartido vida y un crecimiento milagroso. El pueblo se convencería de que oponerse a Moisés y a Aarón sería colocarse en oposición contra Dios. El pueblo se dio cuenta de que su seguridad futura dependía de obedecer la voluntad de Dios. Entonces comprendió que el pueblo, para tener acceso a Jehová, el privilegio que había buscado mediante Coré, solo podía ser suyo por la mediación de los dirigentes asignados por Dios. Todo lo anterior indica que Dios tiene un pueblo organizado, una iglesia pura. Esta debe ser edificada sobre la roca, y las puertas del Hades no la dominarán. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? La belleza y la fuerza se combinan aquí en una descripción que con justicia se ha aplicado a la iglesia. Por eso Dios no puede guiar a uno aquí y a otro allá. Él no guía a ramas extraviadas. En resumen, el santuario es la base fundamental para conocer la verdadera iglesia. En él están las credenciales divinas. En el atrio encontramos la puerta. Representa a Cristo como el único camino para entrar al cielo. El altar de los sacrificios, Cristo murió en su lugar. El lavatorio desea lavar la iglesia del pecado. En el lugar santo encontramos el candelero. Desea iluminarla mediante su espíritu. La mesa de los panes quiere alimentarla mediante su presencia y comunicarse con ella mediante su palabra. El altar del incienso lleva sus oraciones ante el Padre. En el lugar santísimo, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Primero, las tablas de la ley guardan los mandamientos de Dios, es decir, la santa ley de Dios. El maná, su régimen alimenticio es natural, es decir, la dieta que Dios le dio a nuestros primeros padres en el Edén. Y la vara de Aarón es una iglesia organizada. Ahora bien,
El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cristo no es un sumo sacerdote común, como los que habían en el sacerdocio arónico, los cuales sirven en la tierra. Cristo sirve junto al trono de Dios, por cuanto se nos dice que el santuario terrenal era una imagen del verdadero que está en el cielo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Cristo vive, siempre para interceder por nosotros. El camino nuevo se centra en una persona que vive eternamente. Es el camino, la verdad y la vida. Cristo hizo posible nuestra entrada en el santuario celestial cuando pasó por la experiencia de la encarnación. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El más santo y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial. La morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y donde millones y millones están delante de Él. De aquel templo lleno de gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubren su rostro y le adoran. El apóstol Juan en una de sus visiones pudo contemplar ese majestuoso templo, pues él dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ante Juan se presenta una visión, el templo de Dios, con el arca de su pacto como el centro de la visión. En el santuario terrenal, que era una reproducción del verdadero que está en el cielo, el arca estaba en el lugar santísimo, que era el centro del servicio del día de la expiación, día que simbolizaba el juicio. Durante el transcurso de la séptima trompeta, Juan ve el templo de Dios en el cielo y específicamente el arca de su pacto, lo cual significa que ha comenzado la segunda y última parte del ministerio celestial de Cristo, que corresponde con el simbólico día de la expiación. Otros pasajes revelan que esta fase final de la obra de Cristo comenzó en el 1844, según Daniel 8:14. Dentro del santuario terrenal estaban los 10 mandamientos, la inmutable ley moral de Dios para todos los hombres en todas las edades. La visión de Juan del arca celestial comprueba elocuentemente que en las últimas horas de la tierra, la gran ley moral de Dios será el centro del pensamiento y de la vida de todos los que se esfuerzan por servir a Dios en espíritu y en verdad.
este material audiovisual que ustedes han podido observar, espero que hayan podido aclarar muchas dudas y que hayan podido identificar la verdadera iglesia. Y que solo la verdad de Dios pueda alumbrar vuestras vidas es mi deseo y oración en el Señor Jesús.